La PlayStation 4 ya no es la consola más nueva, pero su catálogo sigue siendo brutal. Por eso, hoy te voy a mostrar 15 videojuegos de PlayStation 4 que en 2026 siguen siendo imprescindibles. Y ojo, porque el puesto número 1 genera mucha polémica, así que quédate hasta el final y dime por qué título lo cambiarías. Número 15. Days Gone. Un videojuego que muchos descartaron demasiado rápido, y como no, si cuando salió tuvo un gran problema de bugs, además de que el modo de juego e historia en las primeras horas de partida no cumplió con las expectativas de muchos. No obstante, actualmente es un interesante mundo abierto que puedes jugar en tu PlayStation 4, ya que controlar a un motociclista que intenta sobrevivir en un mundo post-apocalíptico es bastante curioso, pero siendo honesto, ¿el juego es perfecto? No. Sin embargo, las hordas son algo que debes experimentar, así que si buscas un juego largo, intenso y ambientado en un mundo post-apocalíptico lleno de zombies, Days Gone merece totalmente una oportunidad. Número 14. Detroit Become Human. Un videojuego que es de los más queridos por su historia, personajes y libertad que le da al jugador para tomar decisiones. En Detroit Become Human, controlas a distintos androides en una sociedad futurista, donde cada elección puede cambiar por completo el rumbo de la historia. Si bien no es un título para todos, ya que no se enfoca en una acción rápida ni combates constantes, si te gustan las historias interactivas, los dilemas morales y que te hagan pensar, debes de probarlo. Como muchos dicen, libertad a los androides. Número 13. Shadow of the Colossus Remake. Un videojuego que no necesita presentación y que para muchos es una auténtica obra de arte. Aquí no hay misiones secundarias, mapas llenos de iconos, ni acción constante, solo un mundo prácticamente vacío donde el silencio y la exploración son parte fundamental de la experiencia. Y si bien este remake para PlayStation 4 logró respetar la esencia del juego original, no es para todo tipo de jugador. Su ritmo es lento, su estructura es muy minimalista y puede no conectar con quienes buscan acción constante. Ojo, no te sientas mal si no puedes disfrutarlo. Recuerda que todos tenemos diferentes gustos. Por ejemplo, a mí me gustan los Resident Evil y en algunos videos me han comentado personas a quienes no. Como dicen, para gustos hay colores. No obstante, volviendo a Shadow of the Colossus, si te gustan las experiencias diferentes, los juegos que se toman su tiempo y las historias que se cuentan más con sensaciones que con palabras, este es un imprescindible. Agro. Número 12. Bloodborne. Un título que desde el primer minuto deja en claro que no va a llevarte de la mano. Aquí nos encontramos con una experiencia de acción y rol ambientada en un mundo de horror con inspiración victoriana, algo que me encanta. Sin embargo, aprender de tus errores es parte fundamental del videojuego, ya que la velocidad con la que cada enemigo puede acabar contigo es frustrante algunas veces. Por eso, Bloodborne no es para todos los jugadores, pero si te gustan los retos, los mundos oscuros y los juegos que te exigen concentración y paciencia, este es un título que estás obligado a jugar. Número 11. Horizon Zero Dawn. Este videojuego me encanta. Quizás para muchos no es el mejor, pero los dinosaurios robóticos me recuerdan a los juguetes con los que jugaba de pequeño con mis primos. Aquí controlamos a Aloy, una cazadora en un mundo posapocalíptico dominado por máquinas, donde la exploración y el combate estratégico son parte central de la experiencia. Pero fuera de sentimentalismos, Horizon Zero Dawn no reinventa mucho en el género y algunas misiones pueden sentirse repetitivas. Sin embargo, si buscas un juego con un sistema de combate divertido, buena historia y un mundo visualmente impresionante, Horizon sigue siendo una opción recomendable. Número 10. The Witcher 3 Wild Hunt. Para muchos, uno de los mejores RPG de todos los tiempos. Yo personalmente no soy un gran fan de este tipo de juegos que requieren una gran inversión de horas. Sin embargo, lo admito, su historia, su mundo y personajes lo vuelven en un título que no puedes no jugar. Eso sí, su sistema de combate puede sentirse algo tosco para algunos jugadores. No obstante, si te gustan los RPG largos, las buenas historias y los mundos llenos de detalles, The Witcher 3 Wild Hunt sigue siendo una experiencia imprescindible en PlayStation 4 y si te sobra tiempo, tiene un par de expansiones que también deberías probar. Sin embargo, recuerda que afuera también hay un mundo por explorar. Número 9. Marvel's Spider-Man. Si eres un fan de Spider-Man como yo, lo más probable es que ames este juego, y como no, si tuvo una jugabilidad fluida y dio una buena sensación de ser el hombre araña. Obviamente, aquí somos Peter Parker, pero uno más experimentado y que busca equilibrar su doble vida en la ciudad de Nueva York. No obstante, por más que uno sea fan del hombre araña, hay que admitir
admitir que algunas misiones llegan a ser repetitivas, y para muchos, el combate y la exploración son muy simplistas, aunque si solo buscas diversión, una historia que atrapa y explorar una jugabilidad fluida, este es uno de los títulos más disfrutables del catálogo. Número 8. Resident Evil 2 Remake. Ya les dije que soy fan de Resident Evil, este videojuego me encantó, aunque no pude jugarlo solo, mi corazón no daba para tanto. Aquí revivimos la historia de quien para muchos es un papucho, Leon, y Claire, de quien varios tienen también un altar, aunque es muy sabido que gran parte del fandom ama más a Jill. Y si te lo preguntas, sí, este videojuego vale totalmente la pena. Está bien, no es un título especialmente largo y tiene un ritmo pausado, pero su atmósfera, su diseño de escenario y su manejo del miedo siguen funcionando a la perfección, por lo que es una experiencia que no te la puedes perder. Número 7. Assassin's Creed Odyssey. Un título que genera opiniones divididas. Unos lo aman por su capacidad de exploración y el poder ahondar en las historias secundarias, mientras que otros lo odian curiosamente también por eso, además de que no lo sienten tanto como un clásico Assassin's Creed. Personalmente yo no soy tan purista, por lo que me gusta, pero respeto la decisión de a quien no. Este Assassin's Creed se ambienta en la antigua Grecia, más exactamente durante la guerra del Peloponeso, y controlamos a un mercenario espartano en un viaje para convertirse en leyenda. Y como te decía al inicio, si bien la cantidad de misiones puede sentirse excesiva y el juego puede volverse repetitivo por momentos, si te gustan mucho los mundos abiertos, la exploración constante y mantenerte ocupado por semanas, es una opción sólida para jugar. Y hasta aquí, ¿qué tal te parece el top? Si te está gustando, no olvides de suscribirte, porque estoy preparando más videos de este estilo para otras consolas tanto de Sony como de otras marcas, así que no te los pierdas. Número 6. Ghost of Tsushima. Admito que el modo Kurosawa fue muy interesante, aunque todavía falta pasarme el juego así. Aquí controlamos a Jin Sakai, un samurái que debe adaptarse para proteger su tierra, y desde el primer momento impresiona, no solo por cómo se juega, sino por cómo se ve. Eso sí, si bien su estructura de mundo abierto no es especialmente innovadora y a muchos les cansa pasar mucho tiempo viajando sobre el caballo, Ghost of Tsushima sigue siendo un título imprescindible en 2026 por su dirección artística, su música y esa ambientación inmersiva que a varios cautivó. Número 5. God of War. Un videojuego que no solo reinventó una saga, sino que cambió por completo la forma en la que muchos veían a Kratos. Aunque admito que sigo teniendo al God of War 3 como mi favorito, desde su lanzamiento fue considerado uno de los mejores juegos de PlayStation 4, destacando por su historia más madura, su apartado técnico y su nuevo enfoque en el combate. Aquí controlamos a Kratos en una aventura ambientada en la mitología nórdica, y si te soy sincero, pensé que aquí nos enfrentaríamos a Thor. Ahora, siendo honesto, no es un juego perfecto, su estructura puede sentirse algo lineal en ciertos momentos y el ritmo baja un poco hacia el final, pero si buscas una experiencia intensa, bien contada y con una producción de altísimo nivel, God of War sigue siendo uno de los grandes imprescindibles que debes jugar hoy. Número 4. Uncharted 4: A Thief's End. Para muchos, el cierre perfecto de una de las sagas más queridas de PlayStation. Aquí volvemos a ponernos en la piel de Nathan Drake, quien ve interrumpida su vida con Elena Fisher cuando su hermano perdido reaparece pidiéndole ayuda para encontrar un tesoro pirata. Y está bien, sé que a varias personas no les gustó esta entrega por seguir una fórmula muy marcada. Sin embargo, si buscas terminar con un buen cierre a una gran saga, que tenga una buena narrativa y que sea disfrutable, dale una oportunidad, no te arrepentirás. Número 3. Red Dead Redemption 2. Un videojuego que varias personas catalogan como uno de los mundos abiertos más impresionantes jamás creados. Y como no, si lo hizo Rockstar. Aquí nos ponemos en la piel de Arthur Morgan, un forajido que forma parte de una banda en plena decadencia. Y aunque en su lanzamiento fue aclamado por su nivel de detalle, narrativa y la inmersión a su mundo, no es un misterio que el ritmo de juego es muy pausado, lo cual obligó a muchos de dejar el título nada más comenzar. Sin embargo, si logras engancharte y le das la paciencia que exige, Red Dead Redemption 2 te recompensa con una de las experiencias más completas, inmersivas y memorables que un videojuego puede ofrecer. Número 2. The Last of Us Remastered. Seguro muchos dudarán de por qué este título está en el top, pero si no has tenido una PlayStation 3 o la oportunidad de jugarlo en una, no puedes perdértelo, ya que presenta una historia cruda, emotiva y profundamente humana en un mundo post-apocalíptico. Eso y porque me gustan los videojuegos de zombies. Los personajes principales son Joel y Ellie, a quienes debemos
deberás acompañar en un viaje marcado por la supervivencia, y aunque su jugabilidad puede sentirse algo limitada frente a títulos más modernos, su mayor fortaleza está en la construcción de sus personajes y la forma en la que te hace conectar emocionalmente con ellos. Así que, en el raro caso de que todavía no lo hayas jugado, dale una oportunidad. Es un título que deberías probar al menos una vez. Número 1. The Last of Us Parte 2. Un videojuego polémico con el que muy probablemente no todos estén de acuerdo de verlo tan alto en el top. Y está bien, este título toma decisiones narrativas extremadamente arriesgadas que a muchos no les gustaron. Aunque independientemente de eso, ¿crees que este juego merece estar entre los primeros puestos? ¿O tú pondrías otro en el número 1? Te leo en los comentarios. Personalmente, mi top 1 sería un Resident Evil, pero traté de ser lo más imparcial. Volviendo al juego, en The Last of Us Parte 2, continuamos la historia de Joel y Ellie, explorando de forma cruda temas como la moralidad y las consecuencias de nuestras decisiones. Y aunque su narrativa no conectó con una parte importante de los fans, es un título que se atreve a incomodar y a romper expectativas, además de tener un apartado técnico impresionante que lastimosamente fue opacado por las decisiones narrativas. ¿Es un juego para todos? No, y siendo honesto, puede que incluso lo abandones a mitad del camino, pero si te das la oportunidad y te da el corazón para seguir adelante, es una experiencia que difícilmente vas a olvidar. Pero espera, ¿te gustó este top? Entonces vas a amar el top de los mejores videojuegos de PlayStation 3 que debes jugar este año sí o sí. Postdata, si todavía no aparece, es porque estoy trabajando en él. Así que no olvides de suscribirte y activar la campana para no perdértelo cuando salga. Curioso, dale click al video y no te lo pierdas.